Bienvenidos a todos. Estamos en el espacio de Eva. En el día de hoy vamos a trabajar un concepto clave de la teoría de la medicina china en un principio, pero que involucra fundamentalmente la filosofía y la cultura china, que tiene que ver con este desarrollo de la teoría que va en conjunto con otras teorías más, que en este caso vamos a hablar de los 5 elementos. Los 5 elementos son nombrados en muchas oportunidades por distintos practicantes de Tai Chi Chuan y de Qigong. Y como decíamos recién, es uno de los conceptos claves de la teoría de la medicina china. Con lo primero que vamos a comenzar es con esta idea que decimos, los 5 elementos, o mejor dicho, los 5 movimientos, Wu Xin. Uno de los conceptos habituales, que es el concepto del yin y del yang, permite clasificar los objetos, los fenómenos, es decir, todo lo que existe en el mundo, en la naturaleza, en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, desde lo más sutil hasta lo más material, en dos aspectos opuestos y complementarios, como es el yin y el yang. La teoría de los 5 elementos, o mejor dicho, como decimos en el título, los 5 movimientos, es una prolongación que hace referencia justamente a estas 5 etapas de la transformación cíclica que genera la alternancia del yin y del yang. Es por eso que son 5 formas de expresión de la naturaleza. Estos 5 tipos de manifestaciones de la energía, los chinos le dieron como representación simbólica estos elementos que son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Gráficos como los que tenemos en la base de la pantalla lo vamos a ver reflejados en muchas oportunidades y cada vez que hagamos referencia a los 5 elementos. Y como ustedes van a notar, ese orden que tiene no es un orden caprichoso, sino que tiene justamente una explicación, que es la que vamos a tratar de velar entre todos. Hablando del concepto y del ideograma, que es ese que nosotros podemos observar, el primero significa Wu, que hace referencia al número 5, mientras que Xin se compone de 2 partes. Por su parte ese ideograma, la parte de la izquierda de ese ideograma significa avanzar el pie izquierdo para iniciar un paso, y la parte derecha del ideograma significa juntar el pie derecho para acabar ese paso. Por extensión, podemos decir entonces que el sentido general es la idea de un movimiento dinámico. Es por eso que este Wu Xin, ustedes les debe sonar también quizás familiar por el juego de los 5 animales, que es el Wu Xin Shi. Bien. Wu Xin se puede traducir como 5 movimientos. Y en general hubo una escuela que tradujo durante mucho tiempo, y así es como está popularizado, digamos, esta idea de que nos referimos a estos 5 movimientos como 5 elementos. Y vamos a notar por qué no sería tan conveniente entonces llamarlo elementos, porque la traducción de los 5 elementos nos da más bien una idea estática
de estas 5 fases dinámicas. Y quizás podemos confundirlos y asimilarlos a 5 estados particulares de la materia. ¿A qué nos referimos? Bueno, cuando hablamos de madera, pensar en la madera en sí mismo, las características, digamos, de la madera, o cuando pensamos en el fuego, pensarlo con sus características. Entonces, es más conveniente, es más apropiado llamarlos 5 movimientos, porque lo que vamos a ir notando, lo que tomamos como arquetipo son las características de este movimiento, lo que a nosotros nos interesa y por lo cual los chinos, la cultura china, ha definido estos 5 aspectos de la manifestación de la energía. Estos elementos, estos movimientos son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua, y como decíamos recién, son solo símbolos que permiten ilustrar aspectos específicos de la energía y las características que tiene cada una de estas etapas en este cambio, en este dinamismo constante, en esta mutación permanente. Todos los ciclos naturales se basan, como ya sabemos, en la alternancia entre el yin y el yang. Y por otra parte, si bien una de las características que tiene el yin y el yang, esta capacidad de transformación que tiene de uno transformarse en otro, esta transformación se da de manera progresiva, en una fase de crecimiento y en otra fase de decrecimiento recíproco. Los 5 movimientos corresponden entonces a etapas claves de este ciclo de crecimiento y de disminución del yin y el yang. Ahora hablemos de estos movimientos. El movimiento del fuego corresponde al máximo yang. Se lo considera el yang del yang. Al agua, por el contrario, o como opuesto justamente, se lo considera al yin del yin, es decir, el mínimo yin. La madera, a la aparición del yang dentro del yin, al metal, a la aparición del yin del yang, y a la tierra se lo ubica, se lo ha ubicado históricamente, aunque hay algún tipo de discusiones al respecto, como un elemento central, y es una referencia indispensable, digamos, para la representación de los otros movimientos. ¿Bien? Y acá está justamente lo que mencionábamos recién, la teoría de los 5 movimientos, al igual que la del yin y el yang, es un método para clasificar un conjunto de los objetos, de los fenómenos. O sea, es un método de clasificación del conjunto de los objetos, de los fenómenos. Es decir, cómo clasificamos la existencia, cómo clasificamos las cosas, cómo le damos sentido. Este sentido se da a partir de, por un lado, el yin y el yang, y por otro lado, con esta teoría que han desarrollado acerca de los 5 movimientos. También es importante entender esto, que el yin y el yang, esta idea del yin y el yang, está presente en cada uno de los aspectos de los 5 movimientos. Si ustedes recuerdan, yin y yang son valores relativos y están presentes. ¿Por qué decimos que relativos? Porque ninguno es totalmente absoluto. No hay nada que sea totalmente yin y no hay nada que sea totalmente yang, sino que lo que nosotros vemos, como por ejemplo el fuego, que es lo más yang de lo yang, tiene su simiente algo de lo yin, y viceversa. Con el agua sucede lo mismo, lo más yin de lo yin, pero tiene en su simiente algo de yang también. Bien, entonces,
En cada uno de estos aspectos, de estos movimientos, o también como lo conocíamos, de cada uno de estos elementos, hay un aspecto yin y un aspecto yang, en cada uno de estos movimientos. Y la representación que van a ver ustedes en muchas oportunidades, la tenemos descrita aquí, con esta imagen, en donde hay un cierto orden. El orden es: el fuego está arriba, el agua está opuesto abajo, el metal hacia un lateral y la madera hacia el otro lateral, y la tierra en el centro. Ahora bien, si distintas formas, estoy mostrando distintas formas de graficar cómo es que se manifiestan estos movimientos. Ahora, el orden que nosotros vamos a utilizar, y el que se utiliza, es el que tenemos a la derecha, que es este ciclo constante, esta circunferencia que ubica a la Tierra entre el fuego y el metal. ¿Bien? Vamos a ver, de acuerdo a los ideogramas también, algunas de las características de estos 5 movimientos. Por ejemplo, la madera, el ideograma representa un árbol, justamente como la madera, con su tronco, sus ramas, sus raíces, y sus propiedades son, al igual que los árboles, que las plantas, el crecimiento, la flexibilidad, el impulso vital y el movimiento libre. En cuanto al fuego, el ideograma representa un fuego con una llama central y 2 chispas, y sus propiedades son la producción de calor, y la característica del fuego es lo ascendente, es lo que va hacia arriba. La tierra, el ideograma representa un montículo de tierra erigido sobre el cielo, y sus propiedades son la producción y la transformación, así como el transporte de los líquidos y de los elementos nutritivos. Recordemos justamente en la tierra, para recordarlo, para recordar estas características, en la tierra es donde plantamos una semilla, donde regamos, donde permitimos, justamente generamos la transformación de una semilla en una planta, por ejemplo. En cuanto al metal, el ideograma que podemos ver a la derecha representa un yacimiento de oro oculto a las miradas indiscretas, con 4 galerías que encierran pepitas de oro. Yin significa oro, aunque puede llegar a tener otro tipo de traducciones, y aquí se emplea en el sentido general de metal, ya que el oro es el metal por excelencia, es el metal de los metales, y sus propiedades son a la vez, como todos los metales, la maleabilidad y la capacidad de adoptar formas diferentes, y también la dureza y la rigidez, el rigor, y por extensión, la capacidad de cortar, podar, reducir. Tiene como características la de reunir, recolectar y llevar a lo esencial. Por otro lado, el agua, el ideograma, representa la corriente de agua. Sus propiedades son la humidificación, el correr hacia abajo. El agua siempre tiende a ir hacia abajo. La acumulación que estanca, y por extensión también la conservación y la capacidad de atesoramiento. Después vamos a notar cómo cada uno de estos 5 movimientos está vinculado a otras características, que son las que nosotros podemos trabajar con la práctica que nosotros realizamos, tanto de Tai Chi Chuan como de Qigong. Decíamos entonces que es una forma de clasificar estos movimientos, estos elementos. Y podemos, ya que vamos a clasificar, podemos ver la correspondencia que puede haber de estos 5 movimientos con la naturaleza. Tenemos entonces en una columna los 5 movimientos, los 5 estados de estos elementos, que son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua.
y podemos ver que se corresponde con la naturaleza las características generales que tiene cada uno de estos movimientos. Por ejemplo, hay en la capacidad de la mutación, la madera engendra, el fuego hace crecer, la tierra transformar, el metal recolectar y el agua conservar, algunas de las cosas que ya habíamos mencionado recién. También hay 5 direcciones que podemos decir como los puntos cardinales, que la madera corresponde al este, el fuego corresponde al sur, la tierra al centro, el metal al oeste y el agua al norte. Y aquí vamos a hacer una salvedad, porque todos estos cuadros que son realizados en una copia fiel de lo que es las correspondencias de los movimientos de la naturaleza, por ejemplo, tenemos que adaptarlo al lugar a donde nosotros somos. Nosotros que estamos en el hemisferio sur, debemos invertir el agua, que una de las características es el frío, como podemos ver más abajo. En nuestro caso, por ejemplo, si nos situamos en Argentina, el frío está hacia el sur, ¿bien? Y el calor está hacia el norte. Entonces, para acordarnos, siempre que veamos algún libro o algún cuadro de estas características, debemos invertir las direcciones, en el caso del fuego y en el caso del agua. ¿Bien? También corresponden a distintas energías climáticas, viento, canícula, humedad, sequedad, frío, estaciones, primavera, verano, verano tardío, canícula, que es la tierra, el otoño, el invierno, 5 movimientos, alba, mediodía, tarde, atardecer, medianoche, y así con cada uno de los aspectos que nosotros querramos tener en cuenta. ¿Bien? Esto es la correspondencia que existe con la naturaleza. De acá que es importante también destacar en esta instancia, bueno, los sabores, la madera el ácido, el fuego lo amargo, la tierra lo dulce, el metal lo picante, el agua lo salado. También los colores, la madera el verde, el fuego el rojo, la tierra el amarillo, el metal el blanco, el agua el negro. Bien, algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Y esto es lo importante, quizás la correspondencia que hay con el hombre, porque en el hombre lo que nosotros necesitamos, digamos, en esta correspondencia es tener en cuenta esto que es algo muy importante. Los movimientos se corresponden con los 5 órganos, que son el hígado, el corazón, el vaso, los pulmones y los riñones. Y las entrañas, que son la vesícula biliar, el intestino delgado, el estómago, el intestino grueso y la vejiga. También las ventanas, acá lo nomino como los 5 órganos de los sentidos, y en realidad son donde se manifiesta que las ventanas, las puertas de estos órganos, que en el caso de la madera o el hígado son los ojos, la lengua para el corazón, la boca para la tierra, la nariz para los pulmones y las orejas para los riñones. También las 5 estructuras, tendones, vasos, carne, piel y pelos, huesos, emociones, como importante destacar, cólera o ira, alegría, que es más bien euforia, nostalgia es la tierra, es la preocupación, la tristeza para el metal y el miedo o el pánico, el terror para el agua. ¿Bien? Vamos a ver ahora, muy brevemente, las relaciones que existen entre estos movimientos. Hay relaciones de engendramiento y de dominación, que es lo que vamos a ver en este momento.
El concepto de engendramiento significa que cada uno de estos 5 movimientos, cada uno de estos 5 elementos, favorece el desarrollo del movimiento que le sigue, en este orden que se llama orden de engendramiento. Por ejemplo, la madera produce el fuego la tierra el metal el agua la madera, y así cíclicamente. Este ciclo perpetuo de cada movimiento mantiene una relación privilegiada con el que lo precede, es decir, que lo engendra, que se lo llama tradicionalmente la madre, y al que le sigue, es decir, al que es engendrado, tradicionalmente se le llama el hijo. Por ejemplo, si podemos ver en el gráfico, el agua es la madre del fuego, y el fuego es su hijo. ¿Bien? Ese sería el orden de engendramiento. Y por otro lado, hay una relación de dominación. El concepto de dominación significa que cada uno de estos 5 movimientos puede controlar, frenar, contener el desarrollo del movimiento que le sigue, según un orden que se le llama justamente de dominación. Como ustedes pueden observar en el gráfico, estas flechas, que ya no se suceden como en un círculo, como lo veíamos en el engendramiento, sino que se van cruzando, y podemos observar que el fuego domina el metal, que el metal domina la madera la tierra al agua, y el agua al fuego, y también en este ciclo constante. ¿Bien? Por favor, les pido a alguien que está con sonido. Sí. Nada. Y Estela, ¿estás con sonido? Por favor, te pido si lo podés. Nada, estoy escuchando mi clase. ¿Estás bien? Sí. Estela, ¿podés? ¿Qué traes ahí? Espinaca y te traje sopita. Bueno, ¿Pero te sentís bien o estás? estoy bien. ¿Qué hacemos? ¿Estás con fiebre? Ahí está. Perdón. Muy bien. ¿Allí se escucha correctamente? Bien. Perfecto. Estábamos hablando entonces de la capacidad, digamos, estos dos tipos de relaciones que existen. Uno que es el de generación, que le permite nacer al otro, en el que uno es la madre y otro es el hijo. Y después hablamos de un ciclo de dominación, un ciclo de control, de inhibición. Según el Zhu Wen, que es el clásico del Emperador Amarillo, una parte de este gran tratado, digamos, nos menciona de que hay que retener, porque las características, y esto vale para poder acordarnos también las características que tienen cada uno de estos movimientos, las características de estos movimientos, es que el metal tiene la capacidad de cortar la madera, el agua de apagar el fuego, la madera de cubrir la tierra, el fuego de fundir el metal, y la tierra de encauzar el agua. Y como verán, este ciclo es constante y permanente. En este ciclo, cada movimiento, decimos, mantiene relaciones privilegiadas con el que le domina y con el que él domina. Por ejemplo, la madera es dominada por el metal, como podemos observarlo en la figura. Pero a su vez, la madera domina la tierra. ¿Bien? Este ciclo de dominación se complementa con el ciclo de engendramiento.
porque no podríamos imaginarnos nada en la naturaleza sin que tenga algún tipo de control. O sea, no podríamos imaginar una planta que crezca hasta el infinito. Tiene que haber algún momento donde tiene que haber algún tipo de control, de inhibición, que es también necesario para el desarrollo armónico de este movimiento, ¿no? Del movimiento, por ejemplo, de la madera. Entonces, cada uno de estos movimientos, si bien es generado, es madre y es hijo, también controla, domina, y a su vez también es controlado y dominado por otro elemento. Esta combinación de las leyes de engendramiento y de dominación hace que cada movimiento mantenga relaciones privilegiadas con los otros 4 movimientos. Es decir, con el que lo engendra, con aquel que engendra, con aquel que lo domina y aquel al que domina. Entonces, podemos decir que podemos representar simbólicamente estas 4 relaciones de la siguiente forma, tomando como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, al emperador, que se lo considera al fuego, y que después vamos a ver que se corresponde con el órgano, ya lo hemos visto, con el órgano que es el corazón. Entonces, el que engendra al fuego es la madera, que es su madre, el que engendra al emperador. Lo que el emperador engendra, es decir, a quien confiere una parte de su autoridad, es a su ministro, que es la tierra. Aquel que domina el emperador, que se lo llama también el enemigo vencido, al que debes saber controlar, pero controlar sin tiranía, con firmeza, pero sin exagerar. Y ya vamos a ver por qué hablamos, en este caso, sin tiranía, sin exagerar. Y aquel que lo domina al emperador es su consejero, que ejerce una influencia decisiva sobre las decisiones que toma el emperador. En este caso es el agua. Ustedes ven, se ha reemplazado emperador, ministro, enemigo vencido, consejero y madre por los movimientos que correspondían, que era fuego, empezando por el emperador, fuego, tierra, metal, agua y madera. Y también lo podemos reemplazar por los órganos, emperador corazón, ministro vaso, enemigo vencido, pulmones, consejero, riñones, madre hígado. ¿Bien? Si bien puede resultar un poco, seguramente un poco confuso, tratar de intentar recordar todas estas características, este ciclo, esta idea, este cuadro, realmente es muy beneficioso tenerlo presente porque nos va a empezar a dar una idea más precisa de qué estamos haciendo cuando decimos que vamos a favorecer a determinado órgano realizando determinados tipos de movimientos. ¿Bien? También existen relaciones patológicas de los movimientos. Es decir, esas características de engendrar y esas características de inhibir, suponemos en un estado donde todo funciona armónicamente, correctamente, y no hay ningún desfasaje. Eso sería algo casi algo deseado, aunque no es algo que siempre sucede. Cuando decimos que cuando el funcionamiento fisiológico normal de estos 2 ciclos, Shen y Ke, que son los tipos de generación y de control, con los 4 tipos de relaciones privilegiados que se derivan, como habíamos mencionado recién, cuando esto queda perturbado, se establecen relaciones anormales dentro de estos 5 movimientos. Se trata entonces de perversiones
del ciclo que es el ciclo de control, que se expresa en forma abusiva o a contracorriente. Y vamos a ver a qué nos referimos con esto. Cuando hay una relación de opresión, el concepto significa que cada uno de estos 5 movimientos puede, en una situación de desequilibrio, aprovecharse de la debilidad del movimiento que le sigue para conquistarlo o oprimirlo, según el orden del ciclo de dominación. Esto es importante. El ciclo que hace referencia al orden de dominación. Entonces, este tipo de relación sobreviene cuando el movimiento dominador se vuelve exagerado, tomando como ejemplo la madera. Una madera demasiado fuerte y la tierra normal, o un movimiento dominado se vuelve exageradamente débil, es decir, la madera con su energía normal, pero la tierra está muy débil. Entonces, en relación va a parecer que la tierra está dominándolo exageradamente a la tierra. De hecho, lo hace, pero no porque sea demasiado, en este caso, sino porque la tierra es demasiado débil. En los dos casos, la diferencia entre dominador y dominado es excesiva, lo cual conduce a un abuso de uno sobre el otro, del primero sobre el segundo. Esta situación es patológica, pero si bien es patológica porque es exagerada, es una opresión no buscada, pero si bien es patológica se da en el mismo sentido, es decir, en el sentido esperado en el desarrollo de la dominación de los 5 movimientos. Nosotros decíamos que teníamos un orden, que es el que está expresado en estas líneas que se cruzan, y estas líneas generan entonces este ciclo de dominación, que si bien puede dar un resultado de opresión porque es exagerado, mantiene la misma lógica, es decir, mantienen las flechas, van hacia el mismo lado, en eso se mantiene. Pero vamos a ver ahora estas relaciones de ofensa de los 5 movimientos. Nos referimos a ofensa cuando cada uno de los 5 movimientos puede, en una situación de desequilibrio, tratar brutalmente y rebelarse contra aquel que debería dominarlo. Por eso, la relación de ofensa se la llama de dominación invertida, de rebelión, de revuelta, y el ciclo es: la ofensa sería una de las formas más graves de las relaciones patológicas, porque es no solo un desequilibrio que se da tanto en el orden como en la potencia, ¿bien? No solo el elemento dominador no tiene la fuerza de desempeñar su papel y se deja controlar por su vasallo, sino que además el elemento que debería ser dominado se vuelve tiránico hacia su soberano, hacia aquel que lo domina. Lo mismo que se completan los 2 ciclos fisiológicos, Shen y Ke. Los 2 ciclos patológicos, Chen y Wu, se asocian. Cuando un movimiento es excesivo, oprime al que controla y se rebela contra aquel que lo domina. Cuando un movimiento es insuficiente, es oprimido por aquel que lo domina y sufre la rebelión de aquel al que debería dominar. Y vamos a ver acá un ejemplo, si bien puede resultar un trabalenguas y quizás un poco confuso, pero esto naturalmente es algo que vamos a revisar y volver a pensar y leer e interiorizarnos. Vamos a dar un ejemplo para dar estas características, digamos, cuando un movimiento es excesivo o cuando un movimiento es insuficiente. Vamos a ver. El ejemplo sería, tenemos el gráfico a la derecha que muestra el ciclo. Y como podrán ver, las flechas en el ciclo de dominación se han invertido. La madera debería dominar a la tierra y la flecha tiene el sentido opuesto. Y vamos a tomar justamente la madera como ejemplo. La madera domina la tierra y es al mismo tiempo controlado por el metal. Si se pueden ver abajo, el metal debería controlar.
En caso de exceso de madera, la ofensa de la madera oprime la tierra, bien, y debilita el metal. La tierra es la madre del metal, al que nutre y mantiene y restablece. Y por otra parte, también controla el agua, que es la madre de la madera. A causa de la tiranía de la madera, la tierra no puede desempeñar uno de sus papeles fundamentales. Así pues, el metal no tiene esperanzas de volver a controlar la madera, y al no controlar la tierra, al no controlar ya la tierra al agua, justamente el agua se vuelve más potente y refuerza indirectamente a su hijo el movimiento de madera. En esta situación, el conjunto del sistema queda pervertido y se agrava el desequilibrio. En síntesis, lo que debería ser controlado patológicamente en la relación de ofensa se vuelve en contra, y esto genera, como decíamos, un desequilibrio, no solo en el orden que se tienen que dar estas relaciones, sino también en la potencia que se puede llegar a dar en cada una de estas fuerzas, en cada una de estas energías. Bien, ya lo vamos a charlar con más detenimiento. Vamos a ver algunas aplicaciones médicas de estos 5 movimientos. Decíamos entonces que esta teoría propone una clasificación de las estructuras y las funciones del organismo, como lo habíamos visto, entre los órganos y las entrañas, a partir de las características específicas de cada uno de estos movimientos. Por ejemplo, las propiedades de la madera son la flexibilidad, el impulso vital, el libre movimiento. El hígado, que corresponde a la madera, aprecia la flexibilidad y teme el estancamiento del chi. Su principal función es el drenaje y el control de la libre circulación del chi. Vamos a ver algunas aplicaciones de estos ciclos de generación y de control. Las relaciones de engendramiento y de control se aplican también a las relaciones entre los órganos. Recordemos la clasificación que teníamos de los órganos. Por ejemplo, la tierra engendra el metal. El chi del vaso, podemos decir entonces la energía del vaso, es el precursor de la energía del pulmón. Es decir, la energía de la tierra es la precursora de la energía del metal. El vaso produce el chi y la sangre, transforma y hace circular los fluidos, y por su movimiento ascendente comunica con el pulmón, el metal. El pulmón entonces controla el chi, participa en la difusión de la sangre, recibe los fluidos, y con su movimiento descendente dirige el chi y los líquidos hacia los riñones, hacia el agua, que es justamente la hija del metal. Y los riñones hacen este trabajo de captar esta energía. En lo que respecta al ciclo de dominación, podemos dar como ejemplo el pulmón, que es el metal, cuyas funciones de descenso y de purificación del chi permiten controlar, en ciertos casos, la expansión y el ascenso del fuego del hígado. Por eso es que es tan importante cuando nosotros tenemos, por ejemplo, lo que se le llama un ataque de hígado, o que tenemos el ataque de hígado, lo que nos va a producir va a ser un dolor muy intenso de cabeza, como ustedes ven, se va hacia arriba, el dolor, el calor, se va hacia arriba, hacia la cabeza. Lo que hace justamente una respiración abdominal profunda es poder ayudar a que la energía se pueda hacer circular, es decir, que no quede estancado en el hígado, sino hacerla circular a través del trabajo que realiza el pulmón. Y también una respiración profunda hace que los pulmones sean más potentes y que puedan engendrar una mejor calidad de agua, es decir, a los riñones, y de este modo ayudarlo a que puedan cumplir su función, que es la de nutrir a todo el sistema.
También podemos ver las aplicaciones a los ciclos patológicos, que son los ciclos de opresión y de rebelión, que son perversiones del ciclo natural, que hablábamos de dominación y de inhibición. Por ejemplo, cuando el hígado, que debe dominar de manera natural el vaso, empieza a oprimirlo, se observa una desorganización en las funciones de digestión, entonces empezamos a tener problemas de estómago. Recuerden que el vaso está emparentado al estómago, entonces cuando lo oprime, es decir, cuando la energía es excesiva del hígado, termina oprimiendo el vaso, y eso se da en cuanto a síntomas que no podemos procesar bien la comida, por ejemplo, no podemos digerir bien la comida. Se llama como un estancamiento. Eso puede producir, por ejemplo, un exceso de la energía del hígado. Si el fuego del hígado en exceso se rebela contra el pulmón, contra los pulmones, pasa lo contrario que mencionábamos recién. Los pulmones pierden las funciones de descenso y de difusión de la energía, y al no poder descender y difuminar la energía, va a generar, por ejemplo, tos. O muchas enfermedades asmáticas también tienen que ver con esto, con la falta de descenso y de difusión de la energía. Esto, bueno, nos va a generar dolores, que puede ser en todo el recorrido, digamos, y que el hígado, pero los pulmones también, son muy susceptibles a los excesos emocionales. Estos excesos emocionales lo que hacen es agravar esta situación. Y por otro lado, las aplicaciones en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades de estos 5 elementos, decimos que la teoría de los 5 elementos es algo omnipresente en los métodos y en la dialéctica del diagnóstico. ¿Bien? Entonces, todas esas clasificaciones que nosotros veíamos, todas esas correspondencias, tanto con la naturaleza como en el hombre en sí mismo, nos van a dar una idea acertada, por eso es tan acertada un diagnóstico correcto en la medicina china, porque tiene en cuenta todos estos aspectos. Por ejemplo, el color de la tez, la entonación de la voz, los distintos tipos de pulso, las características de cómo se dan los síntomas, si un síntoma que apareció de golpe y desapareció, si es un síntoma que es permanente y que está como en el fondo de algo, pero sigue. Bueno, cada uno de estos características de los 5 movimientos es lo que, estas correspondencias, es lo que nos va a dar una idea más acertada en el momento en que uno quiera realizar un diagnóstico o que querramos realizarlo, en nuestro caso, un autodiagnóstico. Y en el plano de las terapias, esta teoría de los 5 movimientos permite prevenir y dominar la evolución de una patología, es decir, conocer cómo se puede manifestar. Algo básico y de sentido común, pero que a veces en algunas culturas lo hemos perdido. Si nosotros tenemos frío hay que abrigarnos, si hace frío afuera hay que abrigarnos, si hace calor afuera hay que estar al reparo, hay que estar al fresco. Y esto mismo va a suceder en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros órganos y en las vísceras, y conocer esta relación que hay entre estos movimientos, entre las vísceras, entre los órganos, nos va a poder ayudar fundamentalmente en el plano de la prevención. Por último, entonces, podemos decir que esta teoría de los 5 movimientos, que nosotros llamamos equivocadamente y adrede como 5 elementos, es esencial e indispensable para entender y practicar la medicina tradicional china, y también, por consiguiente, la práctica terapéutica
que realizamos desde el Qigong y desde el Tai Chi Chuan. Los 5 elementos están presentes en muchos sistemas. Estos 5 movimientos están presentes en las formas del Tai Chi Chuan y también están presentes en muchos sistemas, como por ejemplo el de los 5 animales, en donde expresamos con cada uno de estos animales las características también de cada uno de estos movimientos o elementos. Muy bien. Muchísimas gracias a todos entonces por compartir esta clase de los 5 movimientos de la medicina china, los 5 movimientos de la práctica del Qigong y del Tai Chi Chuan. Muy bien. ¿Cómo les va? Bueno, este es el momento que me pueden decir si no entendieron, si entendieron, cómo les va. ¿Dudas, consultas? Hermosa la clase, Rodolfo, muy clara. Muchas gracias, Moni. Sí, me encantó. Algo de esto yo ya conocía, pero con más profundidad todo lo que trataste, sobre todo al final, de las patologías y cómo encontrar algo que nos esté pasando y poderlo identificar y solucionar. Está muy bueno. Tengamos presente que, bueno, a veces al principio nos puede resultar hasta, como podemos decir, como se dice, agarrado de los pelos. Pareciera que no tiene nada que ver esto de que estamos hablando con lo que nosotros estamos haciendo en nuestras prácticas. Pero en realidad, justamente, estas teorías que son tan lejanas a nosotros, a la forma en que nosotros pensamos, justamente son las que le dan sentido a esto que nosotros estamos haciendo. Lo que tiene de interesante la práctica de Qigong y de Tai Chi Chuan es que nosotros ponemos en movimiento estos 5 energías, estas 5 características de estas energías, estos 5 movimientos, estos 5 elementos, sin necesidad de saberlo. O sea, cuando nosotros hacemos los 5 animales, estamos haciendo esto. Cuando nosotros nos estamos desplazando en Tai Chi Chuan o hacia determinado lugar, estamos también poniendo en movimiento esto. Estamos poniendo en práctica esto. Entonces, si bien nosotros quizás no tenemos una conciencia plena, no hace falta tenerlo, el beneficio viene junto a la práctica fundamentalmente. Ahora, a mí me parece importante que también, más allá de las lecturas que cada uno de ustedes pueda realizar, que empiecen a tratar de encontrar algún tipo de vinculación de esta teoría con lo que nosotros estamos haciendo. Bien. La primera vinculación sería, bueno, relacionar los movimientos o los elementos con los órganos, con las vísceras, entender cómo uno genera al otro y por qué es importante que si uno está afectado, termina afectando al otro. Y cómo este sistema, que no lo dije recién en la charla propiamente, cómo esto es un sistema y cuando en un sistema se modifica algo, se modifica todo el sistema. Es decir, nosotros no podemos enfermarnos, le vamos a poner nombres occidentales, no podemos enfermarnos del hígado, estar muy mal del hígado, y que todo lo otro funcione bien. Es imposible. A veces quizás estamos un poco confundidos porque en nuestra medicina puede suceder eso, puede ser que uno consideren que el hígado no tenga nada que ver con algunos otros aspectos. Pero en la medicina china esto está irremediablemente vinculado unos con otros. Entonces, si uno funciona mal, altera la energía del sistema, le quita energía a otros para poder seguir adelante. Pero en realidad altera al sistema en su conjunto. Gracias, Moni. ¿Alguna otra cosa? No,
Rodolfo, Sí, un comentario más que nada. bien. Me pareció interesante eso del concepto de fase en relación a elemento, ¿no? Entendiendo que esto es una aproximación teórica de otra cultura y nosotros somos otra cultura que estamos teniendo esta aproximación. Me hizo acordar a veces cuando tengo que comentar o explicar sobre que en cada movimiento, en cada aplicación del Tai Chi está el Yin y el Yang, ¿no? Pero era como difícil explicarle, acá está el Yin y acá está el Yang, digo, porque es constante, tal vez cuando hago un movimiento más expansivo es más observable que es Yang, y cuando me retraigo más es más observable que es Yin. Pero yo siempre explico que eso está presente de manera constante en la medida que yo estoy haciendo el movimiento. Perfecto. Conceptualmente se hacía como difícil a veces de explicar, pero bueno, fue claro esto de las fases. Perfecto, Daniel. Es tal cual, así como vos lo estabas mencionando. En cada cosa, así como existe el yin y el yang en todo, estos movimientos están presentes en todo. En algunos de manera más evidente y en otras de una manera más solapada, pero esta idea, digamos, esta teoría, está presente en todo y le da sentido, le da una explicación teórica justamente a la existencia, a la vida, a la salud, a nuestros pensamientos, todo está involucrado, la política, la economía, toda producción del hombre, como le llaman los chinos, los 10.000 seres, todos están atravesados por estos 5 movimientos y por el yin y el yang. Y también, como vamos a verlo, y bueno, como ya lo hemos visto y como lo vamos a seguir charlando, también por el chi como energía, ¿no? Como concepto central. Muy bien. ¿Alguna consulta más? ¿Comentario? Se aceptan críticas, ¿eh? Vamos. Así que... ¿Vamos bien? Vamos bien. Bueno. Vamos bien. Hola Diana, ahí te veo la cara. Muy bien. Bueno, muy bien. Espero que les haya gustado. Quédense tranquilos si no se ha comprendido todo exhaustivamente. Podríamos tener una materia anual solamente de los 5 elementos, 5 movimientos. Todavía estoy acostumbrado a mencionarlo como elemento, los 5 movimientos. O sea, ustedes fíjense lo complejo, lo diverso, lo amplio que es esta teoría. Simplemente la idea de este encuentro fue generar un poco de interés, quizás por parte de ustedes, para que después sigan adelante y puedan seguir investigando y pensándose ustedes mismos de acuerdo a estas leyes que rigen estas teorías. ¿Bien? Bueno, muy bien. Un gusto verlos, los veo muy bien. Cuídense mucho. Gracias, Rodolfo. Y estamos en contacto. Gracias por estar allí. Chau, chau. Gracias. Muy buenas Chao, clases. gracias. Chao, chao. Buen Chao, fin de chao. semana para todos. Buen fin de semana. Muchas Gracias, gracias. Moni, Chao, gracias. hasta luego. Chao.